Renunció Pedro Pablo Kuczynski, ¿y ahora qué? Esa es la tremenda pregunta que tenemos que comenzar a responder y analizar y a comenzar a reflexionar. Se encuentra con nosotros Julio Castiglione, analista político, para entender un poco el panorama, no que se nos viene, que ya mismo estamos atendiendo. ¿Cómo está? Sí, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Quiero arrancar con lo que ha ocurrido durante la noche y madrugada, porque mucho se va a hablar de Pedro Pablo Kuczynski durante su gestión. Pero hablemos un poco de lo que ha ocurrido ni bien deje el cargo. Da un meeting ante algunas personas, no más de 90, no creo que lleguen a 100, con un discurso en el que parece que él no se ha enterado todavía de lo que ha ocurrido, porque dice, déjenme trabajar, la lucha continúa, la revolución social va a continuar. Habla mucho este momento de lo que ha sido la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, completamente ajeno a la realidad. ¿Va en esa línea de opinión o usted más bien tiene otra interpretación de lo que ha sido la gestión de PPK? No, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el señor PPK es su frivolidad. Y en consecuencia eso lo llevó desde la etapa electoral hasta su gobierno a sentirse el autosuficiente. Desde la etapa electoral, cuando él dijo que no necesitaba de nadie y que iba a correr solo. Pero que se iba a jalar a algunos fujimoristas. Sí. Pero, o sea, pudo haber hecho unas alianzas importantes con agrupaciones políticas cercanas y que no los hizo, y por eso llegó a un 24%. Llegando al gobierno, también sintió que no necesitaba de nadie, ni siquiera de sus congresistas, que no necesitaba de su agrupación política, o sea, no formó organización, no sentó bases, y con lo cual él sentía que el Perú había votado solamente por él, por Pedro Pablo Kuczynski, como lleva el nombre de su partido político, y en consecuencia él era la única persona que podía salvar al país. Gravísimo error, porque evidentemente para gobernar un país se necesita una conjunción de fuerzas y esfuerzos que no solamente van por un partido político, ¿no?, sino por la sumatoria de los apoyos que pueden tener otras agrupaciones políticas afines. Además, una mala lectura de las elecciones, porque la mayoría de los ciudadanos no votaron por él necesariamente, votaron contra Keiko Fujimori. Estamos de acuerdo. El voto fue anti-Keiko y no supo hacer esa lectura. Porque, por ejemplo, una vez ganadas las elecciones, existen lo que se denomina las alianzas parlamentarias o las alianzas de gobierno. Coaliciones, aliados, ¿verdad? No las hizo. Sintió que él solo podía gobernar el país. ¿Cuándo se da cuenta? Se da cuenta cuando se presenta la primera vacancia y en consecuencia ve que no tiene quien lo defienda, ni siquiera la gente en la calle. O sea, no tiene estructura partidaria que lo pueda soportar más allá de 50 personas o 100 personas que pueden ir a la puerta de su casa. Ahora, no solamente, y hay que entrar ya a este escenario de crisis presidencial, correcto, que no corresponde necesariamente al mal político, que es Pedro Pablo Kuczynski, sí, sino a las serias denuncias que lo vinculan con casos de corrupción con Odebrecht. Lo que ha dicho Verónica Mendoza hace algunos minutos es: PPK se va hoy por corrupto y por inmoral. ¿Son definiciones correctas y justas para la salida de Pedro Pablo Kuczynski? Por corrupto, sí. Es decir, si nosotros analizamos el tema de su presencia como ministro en el gobierno de Alejandro Toledo y a través de interpósita persona su empresa le proporcionaba información a Odebrecht, yo veo temas municipales, como ustedes saben, temas municipales, regionales, derecho público. Ese hecho, la interpósita persona, es causal de vacancia en el tema municipal. En consecuencia, en el tema municipal ya lo hubieran vacado hace tiempo, porque por interpósita persona se estaba favoreciendo a Odebrecht. Él tuvo la gran oportunidad de decirle al país en la primera vacancia, contarle todo. Ha pasado esto. Lo que sucede es que no tuvo la sinceridad y la honestidad consigo mismo de decirle: esto ha pasado, esto está sucediendo, porque el Perú es generoso y el Perú hubiera entendido... Y desmemoriado, diría yo, ¿no? Sí, también sucede eso, pero hubiera entendido la situación que se presentó cuando fue ministro de Alejandro Toledo. Hubiera dicho, no son hechos que se han presentado ahora, fue hechos cuando yo era ministro y que se me sigue investigando. El problema es que han ido saliendo progresivamente y progresivamente nos hemos ido enterando por las denuncias, por la información que han presentado la banca por las informaciones que se han presentado los medios de prensa, etc. Es decir,
la población se ha ido enterando, no por boca del presidente, sino por la información que ha salido y que él después ha tratado de disminuirla, de decir que no es la información más adecuada. ¿Acaso no siempre ha caminado PPK entre esta delgada línea de la legalidad y la ética? Porque inicialmente cuando se le convoca a la Comisión Lavallato, él dice, yo no estoy obligado a declarar. A lo mejor legalmente no está obligado, pero éticamente está obligado a declarar. Gran error el no haber ido. Era una oportunidad que le brindaba la Comisión para que él pudiera decir las cosas. Según su análisis, si él habría acudido a esa primera citación, ¿hoy seguiría siendo presidente de la República? Por lo menos el panorama sería menos crítico, o sea, menos golpeado contra él. El panorama sería mucho más auspicioso. Él se negó rotundamente, es más, se negó a recibirlos y mandó su respuesta por escrito. El presidente de la República podría haberlo citado a la presidencia de la República. Como después lo hizo, cuando se vio contra las cuerdas. Cuando se vio contra las cuerdas. Es decir, ha manejado mal su gobierno, ha manejado mal las denuncias que se hicieron contra él. ¿Pero eso es porque es un mal político o porque es un inescrupuloso? Porque es una persona que se cree autosuficiente, que se cree que lo puede solucionar todo él. Sí, pero eso en un contexto de funcionario público, de presidente de la República. Es un mal presidente de la República, evidentemente. Ahora, el tema de inescrupuloso, como las personas que se dedican pues, al lobby, se dedican a estas cosas, no saben distinguir la línea entre lo ético y lo antiético. Y en consecuencia para ellos hacer lo mismo es hacer negocio. Entonces deberían inhibirse de los cargos públicos. ¿No es incompatible? Pero por supuesto, o sea, quien ha tenido algunas relaciones de esta naturaleza no deberían ni siquiera postular a la presidencia de la República, porque evidentemente después salen estas situaciones de negociados que han habido. Bueno, va a aprender PPK y va a aprender el ciudadano, ¿no? El votante. Vamos a aprender el país en su conjunto. O sea, no podemos más, conociendo el perfil de un candidato, elegirlo si sabemos que puede ser incompatible en sus funciones públicas. Lo que pasa es que como país no terminamos de entender a los candidatos. Claro. Seguimos eligiendo... Bueno, seguimos viendo los Vladivideos, ¿no? Prácticamente. O sea, claro. De lo que hemos sido testigos los últimos días ha sido sentarnos y recordar lo que ocurría hace 17 años. Los hermanos Fujimori aprendieron bien la lección, lo que pasa es que ahora lo hacen por separado. Uno compra congresistas y el otro filma o chuponea. Bueno, ahora, vamos un poquito más allá. Con la renuncia de PPK, que lo tiene muy complicado porque ya se solicitó impedimento de salida del país, ¿verdad? Que me parece y muy de bien. aquí en adelante... Y me parece correcto. Se le viene la noche, porque va a comenzar a responder a la justicia. Ya no tiene la inmunidad correspondiente. Y en este momento es el presidente renunciante. La transferencia del mando se produce en el momento que juramente Vizcarra. ¿Por qué? Porque no puede haber vacío de poder. Exacto. Y en consecuencia, en el momento que juramente Vizcarra, ahí pierde todas las condiciones que tiene como presidente. ¿Se soluciona la crisis con la salida de PPK? Por lo menos momentáneamente sí. Creo que Vizcarra tiene una gran oportunidad. Una gran oportunidad de componer un ministerio con ministros de diferentes tiendas políticas, con gente muy capaz, con gente que no esté ligada a los enjuagues o a los entuertos, pero al mismo tiempo tiene que hacer un acercamiento con las organizaciones políticas. Ahora, ¿qué tanto va a pesar en el perfil de Vizcarra como presidente el tema Chinchero? Creo que el tema Chincheros no debe ir. El tema Chincheros no debe ir, ese contrato debería ser resuelto, nos van a demandar internacionalmente. Claro, pero en el recordaris, digamos, del congresista, de todavía la mayoría opositora, en las conversaciones que pueda tener con algunos gremios, por ejemplo, ese va a ser un tema que usted cree, ¿seguirá pesando en Vizcarra o ya está olvidado? Yo creo que ya pagó la factura. Ya pagó la factura y ya perdió el ministerio y se fue al exilio. Tampoco se fue de vacaciones, claro. ¿Correcto? Y en consecuencia, Chincheros no debe ir con este gobierno. Chincheros se tiene que anular el contrato, hacer una nueva convocatoria y que hayan otros postores y en consecuencia Chincheros tendrá que ir en su momento, pero en este momento y con Vizcarra, con este partido en el gobierno, no debe ir Chincheros. Es un escenario evidentemente difícil para Martín Vizcarra. Sí. No obstante, uno escucha a congresistas de la oposición
y además del oficialismo hablar de una convocatoria a un gabinete de ancha base, a un momento de conciliación con varias tiendas políticas. Parece que le están por lo menos ofreciendo un panorama un poquito más cómodo de lo que evidentemente sentía Pedro Pablo Kuczynski. Pero, ¿qué tan sinceras pueden ser todas estas declaraciones que se brindan desde la oposición, por ejemplo, con respecto, ¿por qué ahora sí un gabinete de ancha base? ¿Por qué ahora sí darle un poquito de tregua a Vizcarra? Esto va a ser unos días. Yo no creería en lo que dice la oposición. Si algo es cierto, he dicho... ¿La oposición reconociéndola como el fujimorismo o la oposición? No, el fujimorismo y el aprofujimorismo que ha estado en el Congreso de la República. Si algo debemos ser honestos es que el Congreso de la República desde el primer día petardeó al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. No lo estoy sacando de todas las irregularidades que tiene, correcto, pero si hay algo claro es que el Congreso de la República no lo dejó gobernar. Y en consecuencia creer en este Congreso que le pudiera dar las facilidades del caso para que pueda gobernar y llevar una presidencia de la República tranquila va a ser bastante difícil. Tiene que trabajar con las otras organizaciones políticas. Eso quiere decir convocar a ministros, digamos, que sean propuestos por otras tiendas políticas, propuestos por el fujimorismo. Fíjese lo que antes se hacía. Cuando se designaba al ministro, al primer ministro, el primer ministro visitaba partido por partido a reunirse con los líderes políticos de los partidos que tenían representación en el Congreso. Se reunían con los congresistas y con los líderes de los partidos políticos. Hoy en día se ha perdido eso. Hoy en día, por ejemplo, la señora Arauz dijo, ya me reuní con la bancada. Es que no se trata de reunirse con la bancada, se trata de reunirse con las organizaciones políticas que tienen representación en el Congreso, porque tras esos congresistas existe un partido, y tras ese partido existe una doctrina, una ideología, un pensamiento sobre la visión política del país. Hoy, en una consulta que hace el diario El Comercio sobre el panorama político que va a asumir Vizcarra y que deja Kuczynski, consultan específicamente acerca del panorama, precisamente el escenario en el que finalmente va a trabajar Martín Vizcarra. Y Carlos Meléndez dice que Vizcarra va a ser un presidente incluso más débil que Kuczynski, porque pertenece a un partido, ha sido cercano al gobierno, claramente se ha ido alejando de la fotografía de la crisis de este gobierno, pero va en la misma línea de ahora el fujimorismo ha demostrado su poderío. Sí, ¿Por qué vamos a creer que lo va a perder o que se va a poner un poquito más débil ahora? No, el fujimorismo va a seguir haciendo su juego, Keiko 2021. O sea, el fujimorismo tiene una receta preestablecida y en consecuencia no va a cambiar. Mamani ha sido sembrado, o sea, si firma a dos personas, a la abogada de un lugar, firma a los congresistas en otro lugar, graba al ministro Yufra desde otro lugar, en consecuencia es una persona que ha sido sembrada. O sea, esto forma parte de un esquema que ha sido trabajado y manejado con anticipación. ¿Cree que va a ser una manera de operar de aquí en adelante el fujimorismo? No va a cambiar, no va a cambiar. Van a disimular, pero no van a cambiar. O sea, también vienen más videos, van a tratar de arrinconarlo a Vizcarra y que él responda a sus designios. Vizcarra tiene la oportunidad, que dije hace un momento, de hacer, por último, ni alianzas ni coaliciones, sino acercamientos con las otras agrupaciones políticas integrantes del Congreso de la República. Del fujimorismo no podemos esperar nada. El fujimorismo es el que ha petardeado el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el aprofujimorismo, y en consecuencia, esa es la consecuencia que tenemos el día de hoy. ¿Puede y sería saludable que Vizcarra convoque a ministros que han pertenecido al gabinete de Kuczynski o ya se debe despercudir de esa gestión? No, yo creo que debería ser un cambio total. Yo creo que debería ser un cambio total. Hay ministros muy valiosos, pero si estamos hablando de un nuevo escenario, si estamos hablando de una nueva era, si estamos hablando de un gobierno del mismo partido, pero con un nuevo escenario, debería convocarse a otras personas, que sí las hay. Lo que pasa que no se les convoca y están siempre en los lugares que deben trabajar, en el sector privado o en el sector público, y que solamente es necesario convocarlos. ¿Por qué la gestión de Vizcarra sería mejor que la de Kuczynski? Estamos hablando de un perfil, y además lo hemos compartido, ha sido un funcionario público durante muchísimos años, conoce además de inversiones y de atenciones con varios gremios, tiene un perfil que a muchos les gusta, ¿verdad? Incluso el familiar, pero más allá de ello, el cálculo político que ha demostrado, por lo menos en la gestión de PPK, tampoco ha sido el mejor. Creo que Vizcarra en la gestión de PPK fue arrinconado. ¿Por quién?
Por la vicepresidenta de la República. Por Mercedes Arauz. Claro, esto no queda duda de que él se va resentido. Y porque la ambición de poder de Mercedes Arauz, primero quiso ser canciller y después llegó a ser premier, en consecuencia arrinconó a Martín Vizcarra, o sea, porque es provinciano. Pero los provincianos también tenemos capacidad de gestión, capacidad de análisis, capacidad de organización, capacidad de convocatoria. En consecuencia, creo que Martín Vizcarra tiene una experiencia muy valiosa como en quien la tuvo en Moquegua como gobernador o presidente regional, y en consecuencia sí tiene la posibilidad de gestar. O sea, y si en algunos puntos puede ser flaco, tiene que tener la inteligencia suficiente de convocar a las personas más idóneas. O sea, la sabiduría de un buen líder, de un buen dirigente, es convocar a las personas que saben más que él para que lo puedan orientar y escuchar. Lo que no hacía el señor PPK. El señor PPK no escuchaba a su entorno, hacía lo que él quería. Comienza ya a comentarse el hecho de que si Martín Vizcarra hace una buena gestión, podría postularse a la presidencia de la República aquí en adelante. Ese es un escenario viable, si bien PPK renuncia, él asume la presidencia, él podría, por ejemplo, ser un contrincante importante contra Keiko Fujimori. Ahí se va a presentar una discusión. Si bien es cierto, el que fue elegido presidente de la República fue PPK, no más Martín Vizcarra. En algún momento se dijo de que las personas que han ejercido la presidencia de la República tampoco podrían postular. Sería una discusión interesante, que tiene un vacío la legislación y la ley electoral, en la que se habla de la modificación o se habla de una nueva constitución, pero sería una discusión interesante, pero en este momento no tendría impedimento. Ahora, es un contrincante, podría ser un contrincante para Keiko, en el sentido de que el perfil de Martín Vizcarra es muy interesante. Porque tiene varios aspectos positivos. En primer lugar, no es una persona que denota autosuficiencia. Es una persona que denota humildad, que denota... Y eso le gusta al peruano. Pero por supuesto. Claro que sí, y en general a todos, ¿no? Porque lo que nosotros tenemos que tener es al político cercano, a nuestro gobernante cercano. Nuestros gobernantes tienen por mala costumbre alejarse de la ciudadanía. Así es. Nosotros los sentimos muy lejos, inalcanzables, y eso no debe ser. ¿Por qué cuando están en campaña política van a las plazas públicas, tocan las puertas y todo lo demás? los chicharrones, las comidas, pero van cuando son gobernantes se olvidan de eso. Bueno. Y andan en carros blindados, con seguridad y todo lo demás. Creo que Martín Vizcarra tiene una posibilidad de acercarse a la población, de escuchar a la población. Por ejemplo, ¿por qué no se hacen los consejos de ministros descentralizados? Se hizo uno y los demás no se hicieron. ¿Se hicieron dónde? Deberían hacerse en los gobiernos regionales. Bueno, con los gobiernos regionales, los alcaldes provinciales y los alcaldes distritales. Una iniciativa que debe continuar. Pregunta final, ¿por qué, o usted nos corregirá, a lo mejor es una mala lectura, ¿por qué no se ha sentido esto en las calles? Es decir, un presidente de la República renuncia en medio de una tremenda crisis y la gente, bueno, muy bien, lo vi en televisión, sigo con mis cosas. Porque la gente ya sentía que PPK estaba fuera. La gente quería que él se vaya. La gente estaba cansada de tanta situación en torno de PPK. O sea, lo ha visto como un alivio. Sí, al contrario. Es un alivio para la población. La población ha dicho mejor que haya renunciado. Bueno, también es cierto que el mercado laboral informal en nuestro país es tan grande que lo que haga o deje de hacer el gobierno a veces no tiene ningún impacto, ¿verdad? Así es, sí. Entonces, y la gente tiene que seguir buscándose el día a día. Y al otro día hay que salir a trabajar, entonces, bueno. Y en el tema público, antes de irse, ha hecho un aumento de 80 soles, que no me parece lo más ético, porque si estoy saliendo... Porque ahí le deja tremenda chamba a Martín Vizcarra. Claro, también, porque ¿no? si me estoy yendo, no debo estar aumentando el sueldo. Bueno, eso también es un gesto, ¿no? Y habla mucho. Habla mucho, o sea, de querer quedar bien, pero frente a todo lo que hizo mal. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Castiglioni, analista político, hablando de la salida de Pedro Pablo Kuczynski y lo que se viene luego de que Martín Vizcarra asuma la presidencia de la República. Son las 7:51, hacemos una pausa, regresamos.